Soy Silvia Sayán, tengo 52 años, soy psicóloga y sexóloga. Estoy incursionando en esto de un reality, como es Sobreviviendo, una nueva experiencia. Me gustan las experiencias nuevas. Pienso que siempre hay una oportunidad para que uno se presente y sepa algo de esta historia que es importante para mí. Siempre estoy haciendo cafecito para mis pacientes, o por lo menos los que toman café, café con cafeína, café sin cafeína, siempre tengo en cuenta y nunca me olvido de lo que ellos necesitan. Así que como uno cuando va a una sesión va a poner su corazón y su alma ahí y sus dolores, entonces siempre es mejor con algo que les guste. Y siempre me acuerdo cómo les gusta el café, ¿no? Que les gusta sin azúcar, con edulcorante, sin edulcorante. Algunos me piden el vasito de agua. Bueno, tiene que ver con que yo me acuerdo siempre de lo que me dicen y quedan en mi registro todos mis pacientes, porque yo soy como dice una ex paciente mía, dice, vos sos como un PNT. PNT significa publicidad no tradicional, y dice, vos sos una psicóloga no tradicional, porque yo los abrazo, los tengo en cuenta, les doy mi celular, les pregunto cómo va la semana, ¿no? En el medio, cuando hay como complicaciones, cómo está tu día, cómo ha sido hoy. Es como que tengo esa atención, porque siempre dije que yo estudiaba psicología, pero que iba a ser la psicóloga que yo quería ser. A mí me criaron mis abuelos. He sido una privilegiada, yo siempre lo digo, porque cuando era muy pequeña, tenía 7 años, mis papás se separan, y nosotros con mi hermano, yo tengo un hermano que le llevo un año, y cuando ellos se separan, bueno, mis abuelos se hacen cargo de nosotros. Siempre mis abuelos apostaron a que como que vean las capacidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, a mí me compraban libros, a mi hermano videojuegos, yo renegaba mucho por eso. Así que, bueno, estudié en la Escuela Sarmiento, soy egresada de ahí. Cuando era adolescente, por una mala praxis de un ginecólogo, quedé embarazada de mi primer hijo. En ese momento no estaba en mi cabeza ni eran las leyes como son ahora en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy es un derecho. Y bueno, tengo a mi hijo, y a mí siempre me habían criado con muchísimo amor, jamás me habían pegado, me habían castigado, me habían enseñado que estaba bien y que estaba mal. Cuando me caso y me voy a vivir con este hombre, que había tenido una relación de 6 años, hacía 6 años que era mi novio, y nos casamos por el embarazo, porque éramos muy adolescentes. Nos vamos a vivir un tiempo a la casa de él, porque no teníamos nada, nosotros éramos muy chicos, y ahí recibí mi primer cachetazo. Y fue algo muy, muy difícil para mí, porque yo no entendía qué me había pasado. No comprendía de qué se trataba esto. Nunca me habían, ni siquiera mis padres me habían pegado, así que yo no entendía. Y eso que mis papás se separan por violencia entre ellos. Entonces, pero a mí nunca me habían pegado, entonces yo no entendía de qué se trataba. Bueno, cuando a los 6 meses de casada, después de estar viviendo esto, decido separarme y me voy con mi bebé chiquitito, y en esa época tampoco eran las leyes que son ahora, entonces me tuve que ir a una comisaría a poner una denuncia que me iba, porque si no me podía él denunciar por abandono de hogar. Así que me fui y me vine a vivir nuevamente con mis abuelos, con un bebé chiquitito. Como tampoco eran las leyes como son ahora y no me pasaba pensión para mantener a mi bebé, yo decido trabajar, y entonces entro a trabajar como operadora de radio. No tenía experiencia de laburo, o sea, había sido en un tiempo cuando tenía 16, 17 años, había sido promotora de un diario que se llama Siglo XXI, pero no más que eso, para tener mi plata para salir los fines de semana. Bueno, cuestión que empiezo a trabajar de noche, porque necesitaba que mientras yo trabajaba, Nico, que es mi hijo más grande, duerma y yo trabajar. Entonces cuando yo salía de trabajar venía y me ocupaba de mi hijo.
así fue un tiempo y ahí lo conozco al que es ahora mi marido hace 31 años, 31, 32 años que estamos juntos. Él tenía 4 hijos en primer matrimonio, así que de tener 1 pasamos a ser 5. Y después él y yo tuvimos a la más chica, así que éramos 6. Y bueno, ahí trabajaba, estudiaba, criaba todos estos chicos, nos apoyábamos mutuamente. Y cuando mi hija más chica entra a primer grado, yo dije, bueno, es mi momento, yo algo tengo que hacer con todas las cosas que me habían pasado, con este cachetazo que me habían dado, porque yo pensé, a mí no me vuelve a pasar esto. Y entonces empecé a estudiar. Por supuesto que no hice la carrera en 5 años, hice la carrera como en 10 años o un poco más, me recibí grande, pero también era una materia pendiente con mis abuelos. En el transcurso mis abuelos mueren, pero yo siempre pienso que esto es por ellos y para ellos también. Y empecé a trabajar en violencia de género y abuso sexual. Esa es mi especialidad. Y como sumándole un poco a esto que es importante, soy sexóloga porque, bueno, tiene que ver también con esto del abuso y de la violencia, entre otras cosas, ¿no? La sexualidad es un campo muy amplio. Así que empecé a trabajar con esto, recibo pericias también hago en relación a esto, a daño psíquico, y bueno, empecé a trabajar con los pacientes, acompaño en tribunales, como digo, yo pongo el cuerpo, que no es fácil, y siempre voy por los derechos de todos los seres humanos. Así que, porque de eso se trata esto. Y bueno, trabajar con abuso, con violencia, con tristezas, no es algo fácil, pero a mí me hace muy feliz trabajar con esto porque ayuda a las personas desde muchos lugares, porque, como decía, no soy una psicóloga común y corriente, tengo mi manera de ser psicóloga, ¿no? Porque no es qué orientación haces vos, sos psicoanalista, sos psicoterapeuta, sos gestáltica, sino es, no, uno es la psicóloga que quiere ser y qué le sirve al otro. Y nunca, para mí es importante como nunca perder el norte de quién tenés al frente. Así que bueno, un poco hablo de eso. Y mi vida cambió después de recibida, empecé como a trabajar mucho, a formarme mucho, a rodearme de la gente indicada y a empezar a enseñar a mis pacientes que no se dejaran violentar. Tuve ataques de pánico también después que nace mi hijo, porque claro, después entendí que el ataque de pánico es un desborde de angustia. En esa época tampoco se hablaba de los ataques de pánico, así que estuve mucho tiempo hasta que pude hacer un tratamiento. Yo tenía 140 kilos. La obesidad fue parte del síntoma de la violencia que había recibido. Me costó muchísimos años entender lo que me había pasado, ¿no? Y así que hace 3 años decidí hacerme una cirugía bariátrica después de hacer muchas cosas. Y hace 3 años que me levanto 5:30, 6 de la mañana y entreno. Y tengo un grupo maravilloso de amigas que encontré de la vida en ese gimnasio, que en algún momento espero que las conozcan, con las que entrenamos todos los días, cada una con sus dolores, cada una con su vida. Y yo no soy yo si no voy a entrenar, no me levanto para ir a entrenar. Para mí es súper importante, es una cuestión de salud. Y también me gustaría decirles que nunca se queden en el lugar donde las traten mal. Esta vida está hecha para ser feliz. Ser feliz es una decisión de vida, independientemente de las cosas que nos pasen. Siempre va a haber alguien que te rescate. Yo siempre digo, hay angelitos de la guarda que se cruzan en la vida de uno. A mí se me cruzaron 2 que me ayudaron con esta situación. Así que salgan de los lugares donde los destratan. Se puede estudiar, se puede elegir algo que a uno le apasione. La pasión es como un amor incondicional hacia lo que uno hace y te ayuda como a seguir adelante, como a proyectarte, a ser vos. Y esta vida, cuando se termina, cuando uno cierra los ojitos, dice, bueno, fin del capítulo, pero mientras tanto se vive.